Mi nombre es Rodrigo Wagner. Junto con agradecerles y darles la bienvenida, les quería hacer la pregunta de pobreza, 13 o 29, 13 o 29%. La verdad que yo creo que es bastante claro que la pobreza, la línea de pobreza oficial, a mi juicio está obsoleta. El tema central es que es importante cada cierto tiempo actualizar la línea de pobreza. Y la línea de pobreza debe reflejar la situación más reciente y no la más remota. La actual línea de pobreza oficial que da un 13,7% es una línea de pobreza que usa como base la encuesta de presupuestos familiares de 1987-88. Esa es la cuarta encuesta de presupuestos familiares, siendo que hace 10 años está disponible la quinta encuesta de presupuestos familiares del año 96-97. Si uno utiliza la quinta encuesta de presupuestos familiares, vamos a estar con una cifra de pobreza en torno al 29%, esto es del orden de 4,5 millones de personas y no 2.200.000 como dicen las cifras oficiales. Yo creo que aquí lo que hay que explicar y los que tienen que explicar son más bien las autoridades que no han actualizado esta línea de pobreza, teniendo todos los instrumentos para hacerlo. Osvaldo, ¿cuál sería tu visión al respecto? Si la pobreza es 13 o 29, obviamente depende de la vara de la medición, que es la línea de la pobreza. Yo creo que parte, digamos, del problema al respecto es que no hay una regla que esté fija, acordada, consensuada, respecto, digamos, de cuál debe ser la línea de la pobreza y cuánto debe renovarse. Es obvio que un gobierno específico siempre va a tener cierta dificultad para renovar la línea, ¿verdad? Porque si la renovación de la línea implica un aumento de la pobreza, para el gobierno va a ser siempre difícil explicar por qué aumentó la pobreza y va a ser difícil decir que no le corresponde a él, sino es más bien una cosa metodológica. Entonces, lo que yo creo que habría que hacer a futuro, ¿verdad?, es más bien tener algún tipo de acuerdo que incluye componentes políticos, pero también técnicos, respecto de cómo en Chile vamos a ir, ¿verdad?, ajustando la línea a futuro, y de manera de dejarle, de quitar esa responsabilidad al gobierno de turno y que sea más bien, ¿verdad?, un acuerdo previo y que simplemente hay que seguir y establecer. Aquí lo importante quizá es enfatizar lo siguiente, que dada una línea, dado un umbral, la evolución en el tiempo va a ser parecida, es decir, en Chile, ¿verdad?, independientemente de la línea que escojamos, lo que vamos a observar es que sí ha habido una reducción bastante importante de la pobreza en los últimos 15 o 20 años. De manera que no hay duda que ha caído. Yo creo que eso nadie lo desconoce, o sea, y no es para nada, yo lo digo explícitamente en mi trabajo, de que no hay un desconocimiento de que se ha reducido la pobreza en Chile. Sin embargo, habiendo dicho eso, yo creo que el problema que hay es que respecto del nivel de la pobreza, es una serie, cuando tú tomas el 13,7%, nos da una imagen demasiado optimista de lo que es la situación de pobreza. Y yo creo que eso conduce a dos errores. Cuando tú llegas a una situación que resulta irreal desde el punto de vista de cotejarlo con la realidad, ¿no? Tú tienes problemas en el sentido de que el tema como que pierde importancia en la discusión pública, porque si tú ya tienes en Chile 13% de pobres, claro, quedan 2 millones de pobres, pero la lucha contra la pobreza la tienes básicamente ganada, y no es así. Y en segundo lugar, si tus políticas son focalizadas y tú estás dirigiéndola a ese segmento de pobres que identificaste, tú estás dejando pobres que quedan fuera de las políticas focalizadas que estás dirigiendo a los pobres, porque resulta que tú estás considerando a los 2.200.000 más pobres y no a otros 2 millones más que vienen arriba y que también son pobres y necesitan tener acceso a esas políticas sociales. Y yo creo que lo lógico es, aunque sea un poco más complicado para el gobernante de turno y en términos políticos plantearlo, yo creo que hay que tener transparencia frente al país y mostrar cuál es la realidad de las cifras.